Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir las Biblias en 1 Corintios 12:31. Qué gran privilegio el poder estar ministrando en esta gran asamblea. Qué honor el poder terminar la mañana, el jueves por la mañana, el día de Obras Internacionales. Estoy tan feliz de estar en los Estados Unidos. Después de mi último viaje internacional fue en marzo del año pasado. Hay personas que me preguntan cómo fue que me escapé. Bueno, tienes que tener conexiones en lugares altos, así que yo he estado hablando con la KGB por tantos años que ellos me pueden sacar, así que ellos pueden hacer cualquier cosa, así que no jugando. Estoy tan agradecido por esta oportunidad. Mira, nosotros perdimos dos gigantes este año pasado. Uno de ellos fue nuestro fundador del compañerismo, nuestro querido por todos aquí en este lugar, el pastor Wayman Mitchell. Y el otro fue el pastor Glenn Clark. Él tuvo una gran influencia en mi vida, él fue mi héroe. Sí, algo de lo sobrenatural. Yo sabía con quién tenía que hablar, a quién preguntar, a quién consultar y hacerle preguntas. Pude pasar tiempo con él en distintos lugares del mundo. Siempre era una gran alegría y un asombro de oír sus historias. Él estiró mi mente y la llevó a un lugar sobrenatural. Mi fe la llevó a lo sobrenatural. Él decía cosas que yo nunca había escuchado de ninguna otra persona. Él tenía un don. Y él estaba entregado completamente para ver el poder del Espíritu Santo en este planeta. Entonces, como tributo a él, no sé cómo fue, no fue planeado, pero como tributo a él, déjame predicar acerca de una manera más excelente, una forma más excelente. 1 Corintios 12:31, con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente, una forma, un camino más excelente. Hace años atrás el pastor Joe Campbell vino a predicar a nuestra conferencia en Rusia y como sabes, a él le encantan las antigüedades. Por eso fuimos a una tienda y yo no entiendo nada de antigüedades. Yo creo que soy demasiado joven para eso. Entonces entramos en la tienda y Richard Romero estaba con él, Ron Myers estaban con nosotros, estábamos buscando y mirando los trastes viejos que tenían allá adentro y sin mucho interés el pastor Campbell tampoco estaba impresionado. Se me acercó y me dijo, estos son falsificaciones chinas sin valor ninguno. Y me pidió que le hiciera una traducción al dueño de la tienda. Si el dueño de la tiendas, si eres un experto verdadero de las antigüedades, debes tener algo mejor que esto. El rostro del dueño se iluminó y me dijo, veo a un conocedor de arte verdadero. Y nos invitó a seguirlo hasta su casa. Y cuando llegamos a la puerta de su casa, este hombre apagó la alarma de su casa con una llamada telefónica. Entramos y enseguida yo entendí todo. Fue un momento de esos y de iluminación. Los tesoros reales estaban escondidos adentro. Cuadros por las paredes de un gran valor. Que mi cabeza empezó a zumbar por los demonios, pero el pastor Campbell me dijo que estos costarían una fortuna. Y luego fuimos al patio, por toda la casa, fuimos al patio y había una compuerta secreta en el suelo. Abrió y había una escalera que entraba a un calabozo. Nunca se me olvidará este sentimiento. Era como Aladín entrando en una caverna donde habían tesoros. El pastor Campbell se puso muy alegre. Los hombres con nosotros estaban alegres. Él sabía algo que yo no sabía, porque siempre hay algo mejor, algo más excelente. Tengo que añadir, el dueño de la tienda estuvo muy agradecido por las compras de estos hombres, que estuvo tan agradecido que me ofreció 20% la próxima vez que le llevaban a más clientes. Pero el problema fue que lo mandaron a la cárcel por 10 años inmediatamente después de esto, así que nunca cobré el 20%. Así que, mira, cuando miramos en nuestra escritura vemos algo muy poderoso. Este es el apóstol Pablo.
el cual nos está prometiendo o prometiéndole a la iglesia de los Corintios de que si ellos desean los mejores dones, yo les mostraré un camino más excelente. Y quiero predicar en un camino más excelente. Vamos a definir lo que es este camino más excelente. Mira, tenemos una idea equivocada. Algunos han sugerido que por mejores dones o una manera más excelente, Pablo se refiere al amor, que el amor es el camino que él discute en el siguiente capítulo. Dice que Pablo nos enseña que la caridad o el amor es un mejor camino de los dones. Dice, pero nos dicen de que en realidad Pablo no estaba hablando de esto, pero estaba hablando del amor, pero la realidad es de que Pablo nunca quiso que 1 Corintios 13 fuera como una pieza hermosa de prosa o de poesía sobre el amor. Él no lo escribió para que fuera puesto en un cuadro con flores en la pared. En realidad, Pablo ni siquiera tenía el matrimonio en mente cuando lo escribió 1 Corintios 13. Es más, es el centro de la enseñanza de Pablo sobre los dones espirituales para darnos una perspectiva. Entonces, él no estaba enseñando el amor en lugar de los dones, sino que los dones funcionan a través y con alguien que tiene compasión o amor. Entonces, ¿qué es un camino más excelente? ¿Qué es lo que él está hablando? La palabra excelente en el griego es la palabra hiporbelé. Es un término muy enfático, el cual significa superlativamente o más allá de toda medida. Por eso, básicamente, lo que Pablo nos está prometiendo en esta escritura, si yo les mostraré algo, les mostraré una forma, un camino más excelente, y esto es lo que él está hablando, conectado a los dones, y hace una gran diferencia. Escúchame bien, es la diferencia entre viajar de carro y andar a caballo. Es la diferencia entre cruzar el océano de avión comparado en un barco. Es la diferencia en manejar en una autopista que andar en una calle llena de baches. Es la diferencia entre un ministerio con los dones del Espíritu Santo comparado con el ministerio sin ellos. Porque aquellos de ustedes que están buscando un mejor camino en internet, están buscando en el lugar equivocado. Es el ministerio, el Espíritu Santo, es lo que Pablo está hablando. Que si tú deseas los mejores dones, yo te mostraré un camino mejor, un camino más excelente. Y escucha, esta mañana te digo que esto es exactamente lo que Pablo está hablando. Las posibilidades de lo que puede ocurrir en nuestras vidas y ministerios si encontramos un camino más excelente, el camino de los dones. ¿Qué es lo que es posible? Hay gente que ni siquiera lo saben, pero mira el libro de los Hechos y destaca la obra del Espíritu Santo, y tú verás cómo la iglesia explotó en crecimiento después del bautismo inicial del Espíritu Santo. Verás cómo Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Como la primera iglesia escogió diáconos con el requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo, como Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que no pudieron resistir su sabiduría. Como Felipe, otro diácono, estaba tan lleno del Espíritu Santo que él está viendo un gran avivamiento derramado en Samaria, y como el Espíritu Santo lo lleva a que vaya por un camino del desierto y sin saber dónde iba, como él es llevado y transportado sobrenaturalmente a otra ciudad después de la salvación milagrosa de un eunuco de Etiopía. Como el agente de Dios, Ananías, entra e impone manos sobre Saúl de Tarso y se llena del Espíritu Santo y pasa a ser uno de los mayores misionarios y pastores de toda la historia. Como Cornelio, su salvación sobrenatural es orquestada por el hombre que no quería tocar nada sucio, como el avivamiento empieza y rompe y explota por el Espíritu Santo para aquellos que están reunidos, como dijo cuando Pedro después les habla en Jerusalén a los apóstoles, y cuando vi el Espíritu Santo caer sobre ellos fue como sobre nosotros en el principio. Como el Espíritu Santo los dirige y les enseña
en el libro de Hechos, sepárame a Pablo y a Silas para el ministerio. Es el camino más, es la forma más excelente. Hace con que todos los que están pionando un misionario, esto es el camino más excelente. Cuando tú lo lees, empiezas a preguntarte, ¿será que ellos sabían algo que nunca hemos probado? Yo puedo decirte, estamos haciendo discípulos que nunca han probado lo que yo te acabo de decir. Y este es el peligro que vamos a enfrentar en los años que nos quedan por delante, porque estos son años de turbulencia. Y estas personas en estas naciones y en el mundo necesitarán personas que estén llenas del Espíritu, que saben lo que es caminar en un camino más excelente. Déjame darte varios ejemplos de un camino más excelente. O compartir testimonios. Se llama: Olga, buenas tardes, pastor. Me apresuro a compartir con usted mi testimonio sobre cómo Dios me sanó milagrosamente. Ayer vi el sermón de su iglesia por el YouTube llamado Palabras del Futuro, que fue el día de anterior. Como hubo testimonios de milagro de sanidad, como Dios le dio a una pareja casada. Este sermón me conmovió mucho. Le pedí perdón a Dios por mis palabras de incredulidad. Entonces usted comenzó a orar por sanidad. Y hubo un poco de historia. Yo tenía una hernia en mi estómago sobre el ombligo por 1 año y medio. Y incluso tuve que dejar mi trabajo por el dolor constante y una mala salud. Mi marido y yo, por supuesto, oramos y el dolor no desapareció y acepté la cirugía, pero por causa de los malos resultados de los exámenes cancelaron la operación. Tenía que orar y confiar en el Señor. Ayer, cuando usted empezó a orar por sanidad, como siempre, yo puse mi mano sobre mi estómago y empecé a orar con usted. Y en la pantalla del teléfono lo oí a usted empezar a decir que veo un estómago arriba del ombligo donde hay un tumor y tal vez es una hernia. Y me di cuenta que usted estaba hablando de mí. Era sobre mí. Sentí la presencia del Espíritu Santo. Y mientras estábamos orando, el tumor empezó a encoger. Estaba tan feliz, pero no se lo dije a nadie por 1 día, revisándome constantemente, tratando de encontrarlo, pobrecita. Pero desapareció, gracias a Dios. Esto es un camino más excelente. Esta mujer está a 2,000 kilómetros de distancia, está mirando esto por la internet, no está mirando algo que ya no era el vivo, algo que ya había sido predicado un día antes y fue tocada por el Espíritu Santo, y un milagro maravilloso ocurre. Otro testimonio. Buenas noches, pastor. Una hermana Catarina, quiero testificar de un milagro, quiero darle gloria a Dios. Hace 6 meses atrás tuve un tumor en mi muñeca izquierda. El doctor me dijo que es un quiste, que podían quitarlo quirúrgicamente o destruirlo con un láser. Pero no me daban caso, no había garantía ninguna de que el quiste vuelva o no vuelva a aparecer en el mismo lugar. Mi marido y yo empezamos a decidir creer en Dios y orar por un milagro. Fui a orar en la iglesia, en el servicio. Mi pastor oró por mí poniendo sus manos, pero el quiste no desapareció en octubre. Fuimos a visitar a mi madre. Ella vio el quiste y vio que se ponía más grande y me preguntó por qué no me lo había quitado. Es tan difícil decirle con padres o parientes que no son creyentes de que yo estaba creyendo en Dios por un milagro. Cuando regresamos a casa le dije a mi marido lo que íbamos a hacer: ir al cirujano para hacer una operación o vamos a creer en Dios. Decidimos hacer una cita y lógico decidimos seguir orando. Este martes estaba viendo uno de sus últimos sermones que al final usted ofreció para orar por sanidad. Tomé esto como un reto personal para la oración. Puse mi mano sobre el quiste, oré y miré y no pasó nada. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando me levanté acariciando el lugar del quiste, vi que no había nada ahí. La mano estaba completamente sanada y hay una foto ahí que te va a mostrar que esa pareja y el quiste, si puedes ver cerca del reloj, esa es su mano
después de oración por la mañana y desapareció completamente, ya no lo tiene más. Tercer testimonio, esta se llama es Marina. Hola pastor, tengo varias, desde mi iglesia, pastor, tengo varias pequeñas tumores en mis glándulas mamarias desde el 2014. La última vez que hice un examen de noviembre de 2019 habían 7 quistes. No hace mucho tiempo usted ofreció para orar con todos los que tenían algún tipo de tumor, quiste o etcétera. Y por supuesto yo también oré ahora después de un examen de ultrasonido el 28 de noviembre. No hay ni un solo. Todos se han desaparecido. El doctor buscó por mucho tiempo y dijo, no puedo encontrarlos. No veo nada. Le doy gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús. Te exaltamos tu nombre, Señor. Por eso hay 3 preguntas que tenemos que hacernos en este tema. ¿Tenemos el derecho de esperar que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas como en el libro de los Hechos? Respóndete tú mismo. Si la respuesta es sí, ¿por qué no lo esperamos? Si lo esperamos, ¿por qué no lo vemos? Eso es una pregunta y tenemos que tener cuidado porque mira, nos llamamos pentecostales, pero tenemos que tener cuidado porque podemos tener la forma y no la sustancia. Podemos tener el credo, pero no la realidad. Podemos hablar del Espíritu Santo sin la realidad de experimentar su poder. Por eso es que me preocupo de los niños y jóvenes criados en mi iglesia y nuestras iglesias que sean las víctimas de esto. Mira, yo fui criado en un avivamiento. Cuando yo me salvé, un avivamiento estaba ocurriendo. Cosas estaban funcionando, pero el Espíritu Santo vemos de poseídos del demonio liberados. Vimos manifestaciones cuando el evangelista venía. Nos arrepentíamos un poco más porque teníamos miedo que las palabras del conocimiento hasta nos asustaban. Yo le doy, yo contribuyo mi salvación y mi discipulado a la realidad de esa presencia que el Espíritu Santo estaba presente, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes crecen en hogares cristianos donde antes habían tenido una experiencia, pero ahora están corriendo en la inercia de sus experiencias pasadas y sus revelaciones pasadas. Me encantan tus historias, pero necesitas nuevas. Me encanta tu historia de hace 40 años atrás, pero que Dios nos ayude, necesitamos nuevas. Y este es el problema. Ellos han crecido en una atmósfera la cual han perdido el poder. Y mira, esto le pasó a los discípulos en nuestras iglesias también. Nuestros hijos espirituales, esto producirá una nueva generación de pastores, una generación extraña de pastores y discípulos que nunca han conocido ni han experimentado un camino más excelente, ni el Espíritu Santo. Estuve escuchando al pastor Warner hablando años atrás cuando el compañerismo había empezado, hablando su viaje al templo de Angelus en la escuela bíblica de Los Ángeles, y aquellos que estaban reunidos escucharon sus testimonios. Pastor Warner dijo que ellos dijeron: estamos estudiando esto en la escuela, pero ustedes lo están viviendo. Y Dios que nos ayude si años después empezamos a decir la misma cosa. Estamos estudiando esto en los libros, pero otros, no tú ni yo, otros lo están viviendo el libro de los Hechos. Mira, hay una prueba que nos aterroriza. Le pregunté a mi iglesia recientemente, vamos a suponer si un día esto no está aquí, no está presente, ¿nos daremos cuenta de la ausencia del Espíritu Santo? Otra pregunta es: ¿cómo sabes que Él está aquí presente? Yo le pregunté a mi iglesia: ¿qué señales sabes que Él está presente entre nosotros? Es más, yo hice una escuela dominical llamada Un Camino Más Excelente. Le pregunté a esta gente empezando la serie: dime ahora mismo, iglesia, díganme ustedes, ¿por qué tú crees de que Él está aquí? De que el Espíritu Santo está presente. Y mira,
Yo me afligí tanto con las respuestas, me decían, porque, oh, tenemos amor. Yo dije, ay Dios, ayúdanos. Porque, oh, yo me erizo cuando adoramos al Señor, pastor. Dios, ten misericordia de nosotros. Y las respuestas así llenaron, y yo estoy mirando y escuchando sus respuestas y digo, o no estoy haciendo mi trabajo, o esta gente, el concepto que tienen, ese es el problema que tenemos. Mira, hay personas que ni siquiera saben cómo responder esta pregunta. Nunca les entró en la mente, no ven la diferencia entre el Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo, y una vida moral buena y decente. O confundimos la presencia del Espíritu Santo con el arrebato de emociones. Y eso es lo que el mundo carismático está haciendo. Y ahora, por causa de eso, mientras más caro es nuestro equipo, mientras más profesionales son nuestros músicos, mientras más grande es nuestro edificio, más grande es la presencia del Espíritu Santo. Déjame decirte de que el Espíritu Santo y su presencia es más poderosamente sentido en Camboya. En los lugares donde no tienen dinero, donde no tienen entendimiento, pero el Espíritu Santo cae en milagros que nosotros nos babaríamos de verlo. Mira, es una prueba que nos aterroriza y darnos cuenta de que podemos estar quedándonos dormidos, ni siquiera darnos cuenta. El 14 de agosto de 2005, un vuelo operado por una aerolínea llamada Helio salió de la isla Chipre. Poco después de despegar, el avión dejó de responder a los controladores aéreos en la ciudad de Atenas. 2 aviones de combate de F-16 de la Fuerza Aérea Griega despegaron. Sus pilotos informaron que el capitán del avión estaba ausente en la cabina y el copiloto se cayó sobre los controles. Y los pilotos del F-16 informaron que no podían ver las máscaras de oxígeno, que podían ver las máscaras de oxígeno colgando del techo de la cabina. Los pasajeros no estaban respondiendo. Cuando los pilotos pasaron por el avión por segunda vez, vieron a 2 personas aparentemente tratando de tomar control del Boeing 737, pero no estaba claro si eran miembros de la tripulación o pasajeros. Lo que sucedió con ese avión fue una pérdida de presión en la cabina, lo cual incapacitó a la tripulación y a sus pasajeros. Todos los que estaban a bordo eventualmente quedaron inconscientes, ya que el avión voló en piloto automático por casi 2 horas más, hasta que se le acabó el combustible y se estrelló, matando a los 115 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Esto en la historia se conoce como un vuelo que se quedó dormido. ¿Cuáles son los señales de la presencia del Espíritu Santo? Solo para decirte, tal vez tú no tienes la respuesta. Y no es el sentimiento del amor. Hay 3 señales principales de la presencia del Espíritu Santo. El primero es la convicción del Espíritu Santo. Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y tú puedes creer, si eres un pastor pionero, tú puedes exigir un camino más excelente, que la gente a quien tú les estás predicando, que han recibido tus folletos o tú le has testificado tal vez 1 o 2 meses atrás, van a caer bajo la convicción del Espíritu Santo, decidiendo buscar y encontrar tu iglesia y venir a tu iglesia. Esta es la historia tuya, un camino más excelente. Tenemos nuestro ministerio que tiene mucho éxito entre los drogadictos. Y una vez más es muy interesante porque vienen de toda Rusia, vienen de todos los lugares. Y una cosa que siempre escuchas muy a menudo entre ellos, cuando dan sus testimonios, dicen, sentí una necesidad que necesitaba ir a Vologda. Ellos dicen, yo no sabía el por qué quería ir a Vologda, no tenía idea por qué tenía este deseo en mi mente. Nadie nunca había visitado mi ciudad, pero sentí este deseo, esta fuerza que no podía resistir. Necesito ir a Vologda.
y acaban en Bologna. Alguien les testificaba en la calle, les contaba de nuestro programa de rehabilitación de drogas, y venían a la gloria y se salvaban. La convicción del Espíritu Santo. Tú debes tener esto es un camino más excelente. Historia, poshistoria, tras historia. Gente de nuestras iglesias acabaron en nuestra iglesia porque sintieron por la noche alguien como si los estuviera ahorcando, diciéndole: tienes que ir el domingo que viene, la mañana siguiente, tienes que ir en esa iglesia. Número 2, la liberación. La Biblia nos habla de que la liberación es un señal de la obra del Espíritu Santo. Jesús lo proclamó en la sinagoga de Nazaret. Dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí para liberar los oprimidos. Fue dicho de Samson que cuando el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado de fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Esta tiene que ser nuestra experiencia. Esto es algo que tú y yo necesitamos estar esperando y creyendo en Dios por eso. Esto es lo que yo necesito. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, Hechos 10:38, que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los dones del Espíritu Santo están trabajando. Eso es el otro. Número 3, tenemos que ver activamente a través de tu ministerio pastoral y desear un camino más excelente. Escúchame, esto es lo que exactamente necesitamos, iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo tenemos esto en nuestras vidas? Bueno, la respuesta es por la palabra del apóstol Pablo, 1 Corintios 12:31. Él dice: tienes que hervir. En mi texto principal, 1 Corintios 12:31, pero anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino más excelente. Esta palabra desear o anhelar es una palabra muy interesante. Cuando es hablada, tenía el sonido de una imitación de un sonido natural, como si fuera agua hirviendo, y significaba burbujear por algo que estaba muy caliente, como si estuviera hirviendo, ardiendo con celo, a estar profundamente comprometido con algo. Una implicación del deseo que acompaña a ser sincero, poner el corazón entero en esto, estar completamente atento a algo. Anhelan los mejores dones. Romanos 12:11, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. 1 Corintios 14:1, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero especialmente, sobre todo, profeticen. Mira, tenemos que aprender. Esto es un proceso. Samuel no conocía el poder de Dios. Mira, tienes que entender después de oír su voz y tienes que decir: estoy aquí, tu siervo está escuchando. Tienes que aprender, tienes que desear y también tienes que aprender. Eso es un proceso. En Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Tienes que pasar por el proceso de aprendizaje. Y no me digas: oh, no tengo ningún don espiritual, como si tú fueras pastor y alguien impuso manos en ti. Tú supuestamente debes estar funcionando en uno o más dones del Espíritu Santo, y Dios te bendiga si tienes más. Pero la Biblia nos dice de que todos necesitamos estar moviéndonos y entrando en un camino más excelente, un camino en vez de una calle llena de baches. ¿No estás cansado de una calle llena de baches? ¿No estás cansado de manejar, andar montado a caballo en vez de estar andando a velocidad de la luz? Tenemos que entender de que esto es un proceso de aprendizaje. Tenemos que hacer lugar en nuestra mente para las palabras de conocimiento, de ciencia, y para la sanidad. Es un proceso de sanidad. Desde que yo conocí
con el pastor Glenn Clark en su ministerio. Yo conocí una vez a alguien, yo he estado aprendiendo y agarrando cada palabra que él decía. Él me contaba que tenía libros que me podía enviarme, y yo me mandó a Rusia una caja llena de libros, CDs de predicaciones como a Allen y Jet Cole y muchos otros, y él me dijo qué leer, y yo empecé a leer y aceptar su espíritu, pidiéndole a Dios: Señor, muévete lo que este hombre está hablando, lo que él vio en su vida. Señor, yo te pido que tú hagas esto por mí también, pero tienes que poner tu corazón, tienes que pasar por este proceso de aprendizaje. No siempre es fácil. Tú puedes tropezarte y cometer errores. Tú puedes totalmente quedar humillado, pero si tienes un ego, no puedes ser un pastor con éxito de todas maneras. Es un proceso de aprendizaje. Pero tienes que hacer lugar en tu mente, en cada sermón, cada vez que predicas, al final de cada servicio. Tú puedes tener un tiempo donde las personas están orando en el altar. Ayudará mucho si tú hablaras en la plataforma y le pidieras ahí mismo: Señor, te pido que le ministres a mi iglesia a través de tus dones sobrenaturales y de una palabra de cura, una palabra de conocimiento, de sabiduría. Algo, Señor, tenemos que esperar que Dios esté presente. Yo fui a la isla de Fuji. Prediqué en la conferencia allá con el pastor John Perry, misionario de los misionarios. Y mientras estábamos terminando la conferencia, estábamos orando por unas parejas que estaban siendo enviadas. Estábamos orando por una pareja. Ahora, mi inglés no es mi primer idioma, y hay otros hombres orando por estas parejas. Entonces yo pensé que tenía una palabra para esta pareja, y yo pensé que tal vez debería decírselo, pero esta pareja específica habían recibido ya una palabra, y después otro pastor habló por un tiempo también, y yo no sentí que tenía que darle una tercera palabra y que todos esperaran. Entonces tenía una palabra para ellos, una palabra un poco extraña. Prepárense para niños. Y yo dije, esto tal vez tenía que ver con hijos espirituales que iban a llegar a su ministerio, pero no lo dije porque no, en el momento, algo que yo pensaba. Después, esa misma noche, Pastor John Perry organizó una reunión en su casa, y yo estaba ahí con él. Estábamos cenando, y vi la pareja y me acerqué a ellos y le dije: escuche, disculpe, yo no sé por qué, pero tenía una palabra para ustedes, y era esta: prepárense para niños. La esposa empezó a llorar. Ocurre de que llevan años casados y no pueden tener hijos. Así que ahí mismo, yo, en el lugar donde estábamos, en casa del pastor Perry, oramos por ellos. Le dije lo que yo sentía, que Dios me estaba diciendo, pero no pensé que esto era suficiente, porque yo creía que el Espíritu Santo tiene que recibir toda la gloria. El domingo siguiente, yo estaba predicando aún en la misma iglesia después de la conferencia, y esa pareja aún estaba ahí. Entonces, frente a toda la iglesia de Fiji, yo dije: esto es lo que tengo para esta pareja, y esta es la palabra que les quiero dar. Yo sé que no han tenido hijos y estaban tratando de tener hijos hace tiempo, y les dije a esa iglesia entera: yo se los digo a ustedes, se los declaro a todos ustedes, de que esto es lo que Dios le está diciendo a esta pareja: prepárense para tener hijos. 10 meses después, John Perry me mandó un reporte que dice: quería dejarte saber que la joven pareja pastoreando la iglesia en la Micalicana tuvo una niña ayer, y vamos a enseñar a él una foto de la pareja con la niña. Abdul y Jenny llamaron a su hija Avaiki. Esta fue la joven pareja que usted se sintió obligado a decirle que Dios les iba a dar un bebé. Llevaban 4 años de casado en ese entonces cuando recibieron esa palabra. Estaban tratando de tener hijos. Y sabes que no solamente Dios les dio un ministerio, sino que también les dio una bella niña. Mira, escucha, déjame decirte, quiero acabar, pero ¿sabes cómo Jesús dice en Juan 14:18? No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes.
El contexto no es su segunda venida. El contexto de esa escritura es su promesa del Espíritu Santo. Y yo sé, todos los pastores y esposa de pastor, tú eres pionero. Escucha, Dios dice, y yo no sé, yo no quiero ser muy emotivo, pero cuando el pastor Mitchell falleció, y yo sé que tenemos grandes hombres y el pastor Greg Mitchell lo tomó, y yo creo en Dios por mayores futuros para nuestro compañerismo, pero ¿somos huérfanos? Hay un sentimiento, ¿verdad? Jesús dije, no los dejaré huérfanos. Yo volveré a ustedes. Y eso Él quiso decir, su presencia, el Espíritu Santo, en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, un camino más excelente. Tuvimos el privilegio, hace 13 años atrás, de adoptar a un niño. Él tenía 3 años y medio y creció, y para ser un tremendo hombre de Dios, y estoy creyendo mucho para el futuro de este joven, por el proceso, uno va a un cuarto, a un orfanato, quieren enseñarte el niño. Y yo nunca me olvidaré de esto. Cuando yo abrí la puerta, esta mujer abrió la puerta para nosotros, entramos en este cuarto, había niños de 3 años y medio, 2 años y medio, 3 años, niños y niñas, estaban ahí todos, niños. Y cuando la puerta se abrió y podíamos mirar por la puerta mi esposa y yo y trabajadora del orfanato, todas sus pequeñas cabezas se volvieron y podía sentir la expectativa. Estaban mirando, ¿quiénes son esta gente? ¿Es mi mamá? ¿Será mi papá? Están viniendo a llevarme de este lugar, y todos estos ojos mirándote, todas estas cabezas volviéndose hacia ti, mirándonos de una distancia. Yo me sentí como que yo quería llevármelos todos de una sola, pero solo pudimos llevar uno. Pero escúchame bien, tú no eres huérfano pionando tu iglesia, pasando por las dificultades, luchando por cada alma. Jesús nos dice la promesa de Dios, no eres un huérfano, esposa de pastor, no eres un huérfano. Jesús no dijo, los voy a abandonar. No van a, Él dice, no caminarán en las tinieblas, yo vendré y ustedes serán mis hijos, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Y en su ministerio y sus oraciones, iglesia, será: Dios, tú me has prometido que no me vas a dejar huérfano, que tú vas a levantarme, que tú vas a derramar tu amor paternal sobre mi corazón, y me vas a bendecir y vas a multiplicarme y vas a mostrarme un camino más excelente, el camino del Espíritu de Dios. Por eso, el punto de mi sermón es para que tú y yo busquemos más profundamente lo sobrenatural en nuestro ministerio. Permitir con que Dios sea Dios, permitir de que Él se mueva entre nosotros, porque estas personas serán bendecidos sin medida. Verás milagros sobre ministro de sanidad, restauración, y cuando tú veas esto, energizará tu ministerio, y la gente estará con expectativa y sabrán que hay un Dios en el cielo. No solamente algo lógico, palabras de convencimiento, de sabiduría humana. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos.